Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Listo. Ya vamos a la lista. Los que aún están matriculados.
Camejo González Claymari. Castillo Pedraza David Santiago. Díaz Benavides María Isabel. Presente, profe. Bien. Garrido Chiquillo José Miguel. Presente, profe. Gutiérrez Martínez Rafael Antonio Ricardo. Presente, ingeniero. Morales Curcho Joyner Schneider. Rodríguez Trejo Carlos Alexis. Presente, ingeniero. Listo, continuamos con nuestro tema, el último que estamos tratando, que casualmente no les evalué nada en el parcial del segundo corte, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con pues, lo que habíamos visto de esfuerzos efectivos, esfuerzos normales o presiones intersticiales también. Resulta y acontece que de eso que más o menos vimos cuando estábamos en formas del agua en el suelo, habían ciertas, digamos, propiedades físicas que seguramente ustedes han trabajado precisamente en esas asignaturas, que tiene que ver con lo que es la tensión superficial, lo que es la capilaridad y demás. Y para el caso, específicamente el tema de capilaridad, en lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos, es algo que se puede presentar. Entonces, como para recordar, esa parte de capilaridad es como capilar, casi, si de pronto han escuchado en alguna oportunidad ese término, pues normalmente tiene que ver como con el cabello. Pues resulta que acontece que el cabello realmente, los cabellos son como si fuesen unos tubos, ¿sí? Unos tubitos de un diámetro obviamente muy, muy pequeño. De hecho, la capilaridad se presenta precisamente en ese tipo de condiciones. Entonces, listo, ya llegó Joiner. Ya le pongo su asistencia. Listo. Entonces, este tema de capilaridad se nos puede presentar y esos tubitos precisamente tienen una condición de que cuando están en contacto con el agua puede generar, digamos, un efecto que lucha o contrarresta lo que viene siendo el efecto de la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cómo así? Bueno, lo vimos en las formas del agua en el suelo y por eso realmente es que nos presenta formas del agua en el suelo, porque de alguna forma el agua va a ir prácticamente yendo hacia abajo, ¿sí? Por eso también se presentan inclinaciones y demás, o cuando
tenemos las condiciones de precipitación, es decir, de aguas lluvias, pues logra penetrar el suelo y ahí es donde teníamos que el agua freática y no freática, ¿sí? Freática que cuando está penetrando el suelo y ya hace parte de esa capa o napa freática, es decir, de esa masa de agua, y la no freática precisamente cuando apenas está en el recorrido, está en el caminito. Entonces, bajo esas condiciones, en algún momento se nos pueden presentar. ¿Y cómo? Ah, pues resulta y acontece que tal cual como se nos presenta para que pueda bajar y ya volvemos a repasar y entender muy bien que la única forma por donde puede pasar el agua es por los poros. Pues quiere decir de que eso que también en algún momento hablamos de que se podían comportar como ciertos tubos para la parte de permeabilidad, pues aquí también, pues en el caso de capilaridad. Entonces hay que entender que, pues digamos, la forma de esos poros, de esos vacíos, pueden en algún momento generar como si fuesen pequeños tubos, obviamente de diámetros muy, muy pequeños. ¿Qué ocurre con eso? Ah, bueno, de ese poco de desocupados que la pasan estudiando mecánica de suelos, resulta que acontece que empezaron a observar esas condiciones precisamente que se podían presentar también allí. Entonces recordemos más o menos lo que es la capilaridad. Entonces tenemos un tubo, ¿sí? Un tubo de un diámetro muy pequeño y está en contacto con el agua. Entonces listo, se introduce un tubo y aquí se nota precisamente que existe una especie de ascenso, es decir, que el agua dentro de ese tubo muy, muy pequeñito asciende. ¿Y cómo así? O sea, si las cosas siempre van hacia abajo por la aceleración de la gravedad, precisamente, esta es una condición física que contrarresta en algún momento esa condición de aceleración de la gravedad. Es decir, en vez de ir hacia abajo, lo que hace es que sube. Y esa curvita que se nota allí, ¿sí? Más o menos tiende a generar, digamos, su proyección de tensión puede generar un ángulo respecto de lo que vendría siendo la parte exterior de la tubería, ¿sí? Como si lo estuviésemos viendo en una vista frontal, prácticamente eso nos podría formar un angulito allí. Y entonces esa fuerza de ascendente y una fuerza ascendente genera ahí una especie de equilibrio. Esta curva resulta que y acontece que eso hace parte de esas mismas condiciones. Esa curva que se presenta allí se denomina menisco, ¿sí? Eso pues en el momento cuando se está realizando por ejemplo, el ensayo de gravedad específica, que ustedes todos saben cómo se desarrolla, normalmente él tiene una especie de balón, es decir, la parte de abajo, más o menos como si fuese una esfera, y arriba un tubo, obviamente pues es mucho menor ese diámetro que la parte de abajo. Entonces, cuando se llena de agua, él tiende en esas zonas precisamente a generar ese tipo de curvita, ¿sí? Entonces uno más o menos identifica dónde está el límite, pero realmente uno alcanza a notar de que es algo medianamente curvo. Y así es que se presenta. ¿Qué ocurre ahí? Ah, bueno, que esa altura desde el nivel normal, y este es el nivel del agua, ¿sí? Hasta donde asciende, nosotros lo vamos a denominar una ascensión capilar. Normalmente así con estos términos, H sub C, ¿sí? Es la altura capilar, es decir, hasta dónde llega precisamente el agua al estar en contacto con un tubo. Entonces ya sabemos que si eso lo trasladamos a los suelos, quiere decir de que se puede presentar de que tengamos un nivel freático y por alguna de los vacíos o poros se llega a presentar este fenómeno, ¿sí? Entonces, vamos a entender precisamente esto. Entonces, H sub C, y esto ya es de unos estudios precisamente de unos científicos geotecnistas. Esto es
en general para la cuestión que tiene que ver con arenas, ¿sí? Esto es algo, unas muestras empíricas de ensayos que se hicieron y lograron determinar ciertos rangos o ciertos valores. Entonces, de entrada, fácil. Esta es la fórmula, ¿sí? No hay que ponerse a hacer nada raro ni inventarse cosas. Ya esta es la fórmula. H sub C igual a C sobre, y ojo, todo esto es un factor, E por D sub 10. Entonces vamos a recordar qué términos de acá nosotros conocemos. Este E es el que nosotros ya hemos trabajado en casi todos los ejercicios, casi desde el inicio, de todo lo que tiene que ver con relaciones gravimétricas y volumétricas y obviamente esfuerzos, que es el índice de ácidos o relación de poros. El D10, pues no lo podemos haber olvidado ya, y esto hace parte de los diámetros efectivos, ¿sí? El D10 es específicamente el diámetro efectivo para el porcentaje que pasa a 10. ¿Y de dónde sale eso? Pues de la granulometría. O sea que nosotros, y por eso a los inicios de esta asignatura, yo les dije que para el final íbamos a tener que revolver de todo, ¿sí? No nos podemos desligar de nada. Esta es una de las cuestiones precisamente donde entendemos eso, ¿sí? Que con la información que nosotros podemos extraer desde alguna granulometría, perfectamente la podemos vincular con alguno de estos temas de esfuerzos efectivos. ¿Sí? Pues igual son los suelos, igual son propiedades lo que nosotros buscamos entender con esos ensayos de laboratorio. Y este C, particularmente de esta fórmula, es el área superficial promedio para los orificios. ¿Cuáles orificios? Es decir, el diámetro de esos supuestos tubitos que se nos forman en el suelo. Y está dado de 10 a 50 milímetros cuadrados, ¿sí? Es un área. Es decir, es esa vista en planta, lo que nosotros tendríamos de esa circunferencia que tiene allí, esa área que se va a formar ahí sin hacer ningún cálculo, ya está determinada que está entre 10 y 50 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, empecemos a mirar, recordemos sobre esto. Si es SC, nos va a dar en unidades de milímetros cuadrados. El índice de poro relación de vacíos, ¿qué unidades tiene? Por favor, me recuerdan. Adimensional, ¿no? Adimensional, correcto. Y el de 10, y ojo, si esto estamos diciendo que es una altura, ¿sí? La altura capilar, una altura, la altura de ascensión capilar, pues normalmente eso tendrá unidades de longitud, ¿sí? Entonces tenemos milímetros cuadrados arriba. Este es adimensional. Este de 10, ¿en qué unidades debe estar? Milímetros. Milímetros, claro que sí. Entonces, milímetros, y de hecho recordémoslo, de la parte de la abscisa, de la curva granulométrica, como se construye, la parte de la abscisa, es decir, el eje horizontal, es el diámetro en milímetros. Y por eso nosotros determinamos allí el de 10, de 30 y de 60, los diámetros efectivos, pero son en unidades de milímetros, que corresponde específicamente ese 10, 30 y 60 a los porcentajes que pasa que se encuentran en la ordenada, ¿sí? Pero esto obviamente tiene que estar en milímetros. Entonces, milímetros cuadrados, quiere decir de que esta altura capilar estará en milímetros cuadrados. Perfectamente. Perdón, está en milímetros, ¿sí? Una unidad de longitud. Que si es del caso, pues nosotros lo podemos llevar a metros, claro que sí, es decir, simplemente factores de conversión según lo que estemos desarrollando, ¿sí? Según lo que estemos analizando en nuestros ejercicios. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tenemos un perfil de suelo, ¿sí? Un perfil de suelo típico. Entonces tenemos, la parte de la superficie, nivel del terreno. Tenemos un estrato con un gamma 1, es decir, un peso unitario o peso específico 1.
Después, y esto sigue siendo terreno solamente, llegamos hasta un nivel freático y ojo, aquí nos dicen que es un gamma saturado 1. Muy bien. Debajo del nivel freático, hasta donde vamos a determinar los esfuerzos efectivos, que es en este punto D, justo por encima de la capa impermeable, tenemos un gamma saturado 2. Y aquí sí es lógico entender esto, ¿sí? Nosotros desde hace rato que sabemos de que cada vez que tengamos un nivel freático por debajo del, o dentro de la capa de suelo, ¿sí? De los estratos, todo lo que esté por debajo de él va a ser un gamma saturado, ¿sí? Es decir, ahí se va a presentar lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener un gamma saturado. Pero para el caso que nos digan que existe un gamma saturado por encima del nivel freático, es una condición como rara, porque quiere decir, pues por lo menos para los datos que nos están dando, aquí no hay agua, ¿sí? O no se presenta de pronto algún nivel freático colgado de esos que vimos de formas de agua en el suelo. Entonces, para que aquí este estrato tenga un gamma saturado, pues la única condición para ello es precisamente que se haya presentado una ascensión capilar, ¿sí? Entonces, este es uno de esos casos. Entonces, poco a poco, recordando, ¿qué es lo que hacemos nosotros para descifrar precisamente este problemita de lo que tenga que ver con esfuerzos efectivos? Entonces, lo primero que hacemos es trasladamos los ejes, ¿sí? Los ejes de todos los puntos donde vamos a analizar o los puntos que nosotros sabemos que son importantes. Entonces, pues, para el caso, el nivel del terreno, donde termina un estrato, donde te encontramos el nivel freático y hasta donde vamos a hacer nuestro análisis. Luego de eso, pues recordando las fórmulas generales de esfuerzos efectivos, que es esfuerzo total menos mu, o presión de poros, o esfuerzo normal, esfuerzo neutro, o presión hidrostática, pues para poder desarrollar esta ecuación, nosotros pues tenemos que determinar los esfuerzos totales y las presiones neutras o esfuerzos neutros o presiones intersticiales, es decir, lo que tiene que ver con el agua. Entonces, para el caso, váyanlo haciendo rapidito, cómo quedaría el gráfico de el gráfico y pues para el caso, así sea, digamos, con létricas, cómo quedarían esos esfuerzos totales y esos esfuerzos, presiones intersticiales de esto. Entonces tenemos un H1 para el estrato 1, un H2 para el estrato 2 y un H3 para el estrato 3. Profe, disculpe, ¿los gráficos de esfuerzos también se los hacemos? Sí, ustedes en materia de esfuerzos siempre van a tener que hacer el gráfico, siempre. Entonces, por favor, desarrollan el gráfico, así tal cual. Y es que es la forma donde a ustedes no se les va a olvidar cómo es que de verdad se ejecutan ese tipo de, ¿qué? De ejercicios y no se les va a olvidar nada, ¿sí? No se les va a pasar nada por alto. Entonces, váyanlo haciendo ahí rapidito.
1, 2, 3, 4. Tres. ¿Listo? No, profe, aún no. Los esfuerzos, ya, pero todo no. Vamos a mirar la parte de esfuerzos totales. Entonces, una vez más, ya lo que se sabe, lo que se domina, todo lo que tiene que ver con los suelos y la parte del agua se presenta en un incremento de forma triangular, ¿sí? Cuando son suelos. Entonces, ¿no tenemos nada encima? No, no tenemos nada encima. Por tanto, el esfuerzo va a partir desde cero, ¿sí? Los incrementos, una vez más, son desde el eje que hemos trazado hacia la derecha, ¿sí? De izquierda a derecha se genera el incremento de esfuerzos de forma positiva. Entonces, para el primer estrato es gamma 1 por H1, ¿sí? Es lo que tenemos ahí. Para el segundo estrato, bueno, un gamma 2, pero en este caso, este gamma es un gamma saturado 1, ¿sí? Multiplicado por esta altura, el H2, más todo lo que tenemos por encima. Por eso nos traemos la parte del gamma 1 por H1 acá. Y sigue proyectándose hasta el último. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, pues tenemos el gamma saturado 2 por un H3, más lo que tenemos encima, que es el gamma saturado 1 por el H2 y el gamma 1 por el H1, que es lo que tenemos ahí. Muy bien. Resulta y acontece que ya con esta cuestión de que aquí sea un gamma saturado, nos debemos imaginar, y ojo, esto sí es que es un dato que nos tienen que dar, o por lo menos generarse las condiciones como para poder determinar si eso es un estrato que se encuentra saturado. Si está saturado, obligatoriamente tiene que haber agua. Entonces, vámonos con la parte de lo que tiene que ver con el agua propiamente, es decir, el μ. El esfuerzo neutro o presión hidrostática o presión intersticial. Entonces, en el punto A, en el nivel del terreno, encima de esto no hay agua. Bueno, entonces partimos de cero. Continuamos en nuestro eje. Llegamos a este punto. Por aquí no nos dan ningún indicio de que haya agua. Entonces continuamos en cero. ¿Qué pasa aquí? Que ahí sí ya hay agua por la ascensión capilar, profe. Correcto. Pues resulta y acontece que como nos han dicho que esto es un gamma saturado que está por encima del nivel freático, la única forma, o sea, para que eso se presente es que nosotros o le echáramos agua y en ese caso el nivel freático estaría subiendo, o en este caso, donde tenemos un nivel freático por debajo muy bien definido, quiere decir de que aquí se tiene que estar presentando el fenómeno de ascensión capilar, ¿sí? Es la única forma de que este gamma de este estrato por encima del nivel freático esté saturado. Por lo tanto, nuestro H2, es decir, la altura de ese estrato, estará determinada precisamente por un HC en este caso, es decir, las condiciones de esa altura simplemente deben cumplir con esa ascensión capilar. Como no nos dicen, o por lo menos en este estrato, no viene, por ejemplo, algún gamma diferente, pues suponemos de que absolutamente todo el estrato está saturado. Por tanto, la ascensión capilar llegará justo hasta donde inicia ese estrato. Noten que aquí ya es un gamma que no dice que está saturado, es decir, la ascensión capilar no alcanzó a llegar hasta allá, llegaría hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí?
Mientras tanto, vamos a hacer algo. Vamos a analizar las cuestiones que nosotros sí sabemos ya. Sabemos qué tipo de esfuerzo o cuál sería el numerito que se coloca aquí cuando se encuentra el nivel freático para lo que tiene que ver con el μ. ¿Qué dato nos daría ahí? Exacto en el nivel freático. O sea, el número de qué, Sí, profe. ¿cuánto nos da esfuerzo ahí en el punto C, que es donde se encuentra el nivel freático? Sería, pues lo que su merced tiene ahí, ¿no? El gamma 1 por la altura 1 más el gamma saturado por la, o sea, ese número. No, en la parte del μ, en el esfuerzo neutro. Sería 1, ¿no, profe? 1, ¿por qué 1? No, sería 0, ¿no, profe? 0, claro que sí. ¿Y por qué 0? Pues porque ese es el punto neutro, como usted lo está diciendo, ¿no? Y de ahí para arriba es donde empieza o bueno, se supone que esto también De está ahí para húmedo, ¿no? abajo. Pero como está ascensión capilar, A ver, recordemos la definición y ojo, básica de nivel freático. El nivel freático es donde la altura máxima de una capa freática o de una masa de agua se encuentra con la presión atmosférica 0, ¿sí? 0. Por tanto, el esfuerzo siempre en el nivel freático tiene que ser 0. Siempre. Y de ahí para abajo sí existe la presión hidrostática, ¿sí? Que hasta dónde, bueno, pues hasta donde lo estemos analizando. En este caso lo vamos a analizar hasta acá, pues lo que tiene que ver con el nivel, la parte del agua, pues continuará y tendrá un incremento de qué equivaldría a qué unidad, qué valores tendrían que haber allí precisamente en esa zona. ¿cómo, profe? Disculpe que es que no lo Estamos escuché bien. hablando respecto de μ. Entonces, en esta parte, por debajo del nivel freático, y ya sabemos que en el nivel freático es 0, inicia en 0, ¿cuánto va a ser el valor correspondiente a μ de este estrato? μ Profe, es es que lo único que tiene que ver con el no le agua. veo, no lo veo en pantalla, profe, creo que dejó de compartir. No, pues es que no se lo estoy mostrando precisamente, necesito que me lo digan. Ok, profe, entonces, ¿es el estrato entre C y D o entre B y D el de ascensión? Entre El de 6D, ascensión. entre 6D. Sería el gamma Gamma el gamma del agua por la por altura 3. H3. Por H3, claro, sin dudarlo, sin pensarlo mucho. Eso ya tiene que estar, mejor dicho, así como saben sus nombres, ¿sí? Un nivel freático en lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos, que tiene que ver solo con el agua. En el nivel freático es parte de 0. Y se forma un triángulo donde va a ser el gamma del agua multiplicada por la altura del estrato. Así de simple. Es decir, esto que tenemos aquí. Pero, ¿qué pasa acá? Resulta y acontece que por alguna forma esta vaina tiene que subir hasta esa altura, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros no podemos colocarle, por ejemplo, un triángulo como estos encima del nivel freático, porque eso estaría indicando que tenemos un esfuerzo antes de, y digamos, por definición, en el nivel freático siempre los esfuerzos que tengan que ver con el agua van a ser iguales a 0, porque allí se nos presenta la presión atmosférica en ese punto. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a decir de pronto, es que a ver, si eso es así, y pues para que llegue, para que empiece a subir esta vaina, pues realmente lo que va a pasar es como el invertido de esto, que a medida que nosotros nos vamos profundizando,
se va incrementando precisamente ese esfuerzo. Pues aquí resulta que ocurre lo mismo hasta llegar arriba. Pero miren que lo estamos colocando, o yo lo estoy colocando en este momento, negativo. Es decir, lo estoy colocando por acá. ¿Por qué no lo pongo hacia acá? Porque la única forma de que esto suba, ¿sí?, es que se esté presentando una presión negativa. Y una presión negativa realmente sí existe, ¿sí? Y de pronto ustedes puede ser que ya la hayan experimentado en algún momento. Por ejemplo, las presiones negativas es lo que se conocen como las presiones de succión. Y una succión, por ejemplo, lo que ocurre si alguna vez les ha dado por utilizar un pitillito, ¿sí?, donde parte de una presión muy alta a una presión muy bajita. Eso es una succión y por eso es que llega, usted simplemente al absorber un poco, llega precisamente el líquido hasta su boca. Esto mismo se presenta también, eso mismo de presión negativa, que es una succión, es también el principio que se utiliza para lo que son los, los, los aviones, los aeroplanos, en fin, lo que son precisamente las alas de esos aviones. ¿Y cómo así? ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Pues es el mismo principio. Resulta que acontece que la forma aerodinámica de cómo es digamos, este es el corte de una sección transversal del ala de un avión, ¿sí?, lo que genera es que el viento, ¿sí?, el viento pase más lento por debajo que por encima. Entonces, al presentarse esta situación de que la velocidad del viento es superior en la parte de arriba e inferior a la parte de abajo, genera precisamente que se presente una succión, es decir, que empiece a ascender. Exactamente eso, ¿sí?, exactamente eso. Es el mismo principio para eso.